Hola a todos, mi nombre es Camilo y bienvenidos a Legora de Camilo. En esta ocasión voy a estar hablando sobre los libros que planeo leer en lo que resta de año. También van a ser como una, una lista de deseos, una carta al niño Dios, porque a veces cuando uno le escribe una carta al niño Dios o a Papá Noel, o en general esta lista de deseos, pasa como en muchas ocasiones de que no toda la lista se cumple, ¿no? Y no todos nuestros deseos lo hacen, entonces también queda muy poco para el año, quiero leer muchísimas cosas, pero espero que varias de estas se encuentren entre las cosas que leí este año, de que más adelante cuando hagamos todo el tema de volver a ver el video de todo lo que leí, alguno de estos libros se encuentre en ello. El video quiero hacerlo como en dos partes. Quiero primero hablar como los libros que tienen que ver más con literaturas, novelas, poemarios, como otros tipos de textos experimentales. Y ya al final pues muestro como los libros sobre filosofía que a mí me gustaría leer. Que para quien no sepa, yo estudio filosofía y la verdad es un tema que me gusta muchísimo. Me encantan los ensayos y todo. Entonces por aquí tenía una lista con los libros que quiero leer para este año y quisiera empezar entonces con este libro de Ernest Junger que se llama Tempestad de Acero o Storm of Steel en inglés. Este lo encontré en la Panamericana, que es una librería, papelería, una cadena de librería papelería muy popular aquí en Colombia, bastante famosa, y la encontré a un precio ridículo, 22.000 pesos. Entonces, con este libro me pasa dos cosas, y con este autor, y es de que no suelo leer nada que no esté en español. Creo que es una cosa que me gustaría corregir con el tiempo. Siento que si uno tiene la oportunidad de leer en otra lengua, de poder conocer también en otros idiomas y también de ejercitarse y practicar la comprensión, la lectura, el vocabulario. Si uno tiene toda esa oportunidad, pues y los libros están en inglés o están en el idioma que uno quiere aprender, pues perfecto. Entonces era una cosa que yo nunca había hecho, era una cosa que quería probar y creo que lo voy a hacer recientemente con Ernest Junger, con Tormenta de Acero. Pero más allá de que es un libro que está en inglés, la verdad es un autor que me llama mucho la atención. Para quien no conozca, este libro narra sobre la vida de un soldado alemán que va a ir a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces empieza como toda la figura desde las personas como tan inocentes que están ante el conflicto de la guerra y cómo la guerra se ha transformado en algo muy diferente, ¿no? En un movimiento total donde la guerra ha transformado la vida de todas las personas. Antes de la guerra era una cuestión de nobleza, era una cuestión de incluso de riñas familiares entre nobles, era una cuestión que tenía su clase social muy específica. La guerra se ha transformado totalmente y la guerra ha cogido un carácter total donde todas las personas están involucradas en la guerra. Niños, mujeres en las fábricas, toda la industria y el comercio se mueve alrededor de la guerra y entonces seguimos la vida de un soldado en específico quien en medio de esta guerra pues se va a dar cuenta de que hay un desencanto total por ella, ¿no? Si había una fantasía de cómo era vivir la guerra, pues aquí se pierde todo eso. Y es un poco una biografía del propio autor, quien luchó en las dos guerras mundiales. Entonces, pues es un autor que me llama mucho la atención, que quisiera conocer en especial por todas sus ideas, que algunas son bastante polémicas, también hay que decirlo, pero creo que hay que darle la oportunidad. Y creo que es un autor que pues me va a gustar mucho por varias de sus características. Esta es como una novela más convencional, en ese sentido creo que no salgo como de mi lugar habitual de lectura, de lo que suele leer, pero con este texto sí que lo voy a hacer. Entonces, a ver si la luz me deja, que es Los lugares habitados, un texto de Alberto Saldarriaga Roa. Este es un texto de la editorial Laguna de Libros, a ver si se ve acá, ahí se ve más o menos. Laguna de Libros es una editorial colombiana que edita textos pues de manera independiente. Este es uno de sus primeros textos que sacaron de no hace muchos años. Y Lugares Habitados es un texto que habla sobre la experiencia del propio autor, quien es un arquitecto aquí, famoso aquí en Colombia, que además da clases en los Andes, creo que en la Nacional también, en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces pues es un autor que quienes sean arquitectos probablemente conozca, y además de ello nos cuenta casi que es de un diario o una experiencia personal
cómo es habitar los lugares, ¿no? Que es como principalmente lo que hace un arquitecto. Entonces, más que hacer una biografía, él va a mostrar cómo los lugares marcan la vida. Entonces, pues como uno solo vive la vida de uno, aunque la lectura nos ayuda muchísimo a experimentar esas otras vidas, entonces el libro está lleno de como de pequeños fragmentos que van mostrando sus experiencias personales, como con lugares, fotos, bocetos, ¿no? Entonces, aquí dice en la contraportada, y también lo dice en la introducción del libro: Los lugares habitados es un libro que se acerca a la memoria a través de la palabra y la imagen. En él se reconstruye una vida a partir de capturas sobre la arquitectura, el arte, los viajes, la ciudad y la casa. En palabras de su autor, está concebida como una serie instantánea, en homenaje a una primera cámara de Brownie Fiesta de Kodak, lo más parecido a una cámara oscura elemental, primaria. Estas instantáneas son fragmentos de la existencia. Este libro es un fragmento de fragmentos, la vida continua. Lanzado en el 2010, fue el primer libro de narrativa del catálogo de Laguna Libros. Ahora vuelve a publicarse, esta es una nueva edición en la colección Laguna Clásicos. Además viene como más amplio. Entonces es un libro diferente, es un libro que no es una novela, que es, como su autor dice, casi que instantáneas de la vida, de pequeños momentos, como con fragmentos de fotografías. También más adelante también tiene bocetos. Me gusta mucho la edición, además es como muy bonita y es como de un papel como serifado. No estoy muy seguro, aquí está su autor. A ver. Ay, que la luz me juega una mala pasada. Ahí está. Entonces, la verdad, muchas ganas de leerlo y se lee súper fácil, además de ello. Como mencionaba antes, quiero leer como cosas en otros idiomas. Y en que el caso de Ernest Junger es un autor que escribió en alemán, entonces leerlo en inglés o leerlo en español, pues no ayuda mucho como acercarse a eso de a la lengua vernácula, ¿no? A la lengua que hablan como las personas que escribieron o actúan originalmente un guión, una novela, etc. Con este autor sí va a pasar eso, ¿no? Y es el caso de Cormac McCarthy, con Meridiano de Sangre, Blood Meridian. Cormac McCarthy es un autor que me ha sonado muchísimo. Conozco muy bien sobre su biografía. Recientemente murió, hace no muchos meses, muchos años. Creo que fue en 2021, más o menos, aunque no estoy seguro, aquí me corregiré. Y entonces Meridiano de Sangre es una novela sobre la violencia, ¿no? Sobre la belleza y la violencia, y cómo pues estas dos terminan estando muy conectadas. Tomamos como, bueno, se basa como en una serie de eventos que ocurrieron en la vida real, ¿no? Entre ese lugar de Texas, México, entre los años 1850. Entonces es un lugar en el que, pues, si Texas no se ha caracterizado por ser un lugar específicamente pacífico, en este momento incluso lo era menos. Y entonces nos va a narrar como dentro de su novela cómo se va a vivir toda esa violencia, cómo los personajes viven esa violencia, e inclusive de muchísimas maneras, y se glorifica esa violencia, ¿no? Se tiene como un aspecto estético dentro de ella que le da, que creo que McCartney no se queda como simplemente en una adoración o en como glorificar algo que no se debe glorificar, etcétera, sino que entiende como todos esos matices que tiene la vida. Y en ese sentido que entiende también cómo todos sus personajes, incluso bastante algunos trastornados o pues con actitudes bastante cuestionables, cómo incluso ellos tienen como una transformación del mundo, cómo van a ver dentro de toda esa violencia incluso belleza, y dentro de la belleza muchísima violencia. Entonces es una novela que trata como de esos temas sobre la estética, sobre la guerra. Tiene un fragmento sobre la guerra que es brutal, que es de las mejores cosas que he leído. Entonces es un libro que le tengo muchas ganas de conocer al autor también, de seguir leyéndolo, y qué mejor que si pues habiendo, pues no soy el mejor hablando inglés ni leyéndolo, pero teniendo la oportunidad de intentar acercarme al texto, pues hacerlo sería una gran oportunidad, y es una oportunidad que no me pienso perder. Otro autor es Pessoa, Fernando Pessoa, con su libro El desasosiego. En este sentido, el libro del desasosiego es una obra que es a la vez muy vieja y muy nueva en muchos sentidos, porque para quien no lo sepa, el libro del desasosiego en un principio era un libro que durante muchísimos años era una serie de fragmentos
que tenían distintos nombres de distintos autores. Algo más para quien escuche el video y no conozca a Fernando Pessoa, es que resulta que Fernando Pessoa escribía o firmaba un montón de obras suyas con todo menos con su nombre. Entonces mucha gente veía que incluso se tiene calculado de que tiene más de 130 seudónimos, siempre firmada como otra persona. Es un autor que pues, se considera como recientemente descubierto, porque cada vez que se tiene como un autor que escribió en portugués, que no se sabe muy bien quién es, que resulta algo anónimo y que vivió como a mediados del siglo pasado, pues probablemente pudo haber sido Pessoa el que haya escrito el libro. Entonces este libro le pasa algo así, y es que hasta el 82 pues no se sabía muy bien como toda la colección a quién pertenecía. Finalmente se logró descubrir, se logró revelar por sus amigos cercanos de que Fernando Pessoa había escrito este libro, y es una serie de fragmentos, de novelas, funciona como muchos géneros literarios dentro del libro, y entonces también como un ensayo, un diario. Y con todo eso, pues Fernando Pessoa nos va hablando sobre la vida, ¿no? Tiene fragmentos que sinceramente son hermosos, que pues a uno le dejan inquieto, lo dejan pensando, con reflexiones pues que a uno, de lo que me han hablado, son increíbles, que es un libro pues que uno se tiene que dar la oportunidad de leerlo, y yo le voy a dar la oportunidad. Entonces pues muchas ganas de leer. Ya como por este lado, ya casi acabamos como con las novelas que quiero leer este año, pues ya vemos que más o menos los libros que voy proyectando son bastante extensos. Más adelante pues, aunque son extensos, también son como fragmentarios algunos, no pasan de un párrafo, de ser un poema, de ser unas cuantas palabras, pero más o menos todos son novelas al final de cuentas. Con este libro pues pasa algo diferente. Este es, a ver si se ve ahí, Sanar el Mundo, de Ronald de Gerste, la dorada de la medicina. La verdad, una de las cosas que tenía seguro que nunca iba a estudiar en mi vida era medicina, porque a mí me da miedo la sangre. Entonces medicina, y que a mí me diera como miedo de la sangre, y en general los procedimientos médicos me dan como algo encima. Cuando me van a sacar sangre, yo siempre me da como la tembladera, empiezo a sudar, no quiero ver, volteo la cara. Bueno, entonces medicina fue algo que descarté rapidísimo. Sin embargo, pues la medicina sí me parece fascinante, y en muchos sentidos, porque pues pensando en la historia de la medicina, es una de las ciencias modernas que realmente han sentido como este peso del desarrollo de antes, como entre la Edad Media, la Antigüedad, incluso la modernidad en su mayoría del tiempo, pues fue bastante parecida. La medicina pues era algo difícil de catalogar, no se tenía muy claro muchas cosas, incluso como técnicas, conceptos, estudios de la medicina pues seguían siendo los mismos desde la antigüedad, ¿no? Desde la teoría de los 4 humores, del melancólico, el flemático, el sanguíneo, y siempre se me olvida el último, el que está acá. Entre todos esos, como que parece ser de que uno encuentra de que la medicina entonces durante muchos siglos fue igual, pero es precisamente en este libro, que es una historia que realiza un periodista alemán, la dorada de la medicina, entre 1840 y 1914, que hubo, una revolución total de la medicina, que la medicina pues cambió sus métodos a tener como ya unas prácticas y un desarrollo más organizado, que realmente, como lo dice la autora aquí en la contraportada, era la dorada de la medicina porque realmente por primera vez en la humanidad había como la esperanza, inclusive la ilusión de que si las cosas seguían como seguían, las enfermedades iban a ser cosas del pasado. Hay que pensar de que enfermedades que hoy en día están erradicadas, pues en este día apenas estaba desarrollando como sus primeras soluciones, y la mortalidad infantil fue una cifra que cayó en picada. Por primera vez en la humanidad la mortalidad infantil había bajado tanto, y por primera vez como que los números de la sociedad se proyectaban a tener largas vidas y que fuéramos tantas personas. Entonces pues es una historia que no conozco muy bien, y que por eso me llamó tanto la atención a la hora de descubrir este libro. Ese fue como por la parte que teníamos sobre novela.
Pero no solo me gusta leer novela, sino que además de eso también me gusta leer otros géneros, como el ensayo y la filosofía. En ese sentido, quienes ya hayan visto el canal sabrán que soy un gran admirador de Simone Weil, y en esta ocasión no va a ser diferente. Aquí está Simone Weil con Echar Raíces, un libro sobre política y precisamente el desarraigo, uno de los temas centrales que también trabaja Pessoa. En este ensayo de Echar Raíces, lo que va a tratar Simone Weil es como todos los problemas que existen a la hora de la pérdida de las tradiciones, ¿no? Como el valor que juegan en la sociedad de las tradiciones en general, como el poder echar raíces, como todo este tema también de tener una historia política, ¿no? Y una historia cultural inclusive más importante, religiosa y todo, que son necesidades del alma, ¿no? Como la igualdad, la responsabilidad, el afecto, el cariño, que son muchas cosas que necesitan ese arraigo, ¿no? Que necesitan esa intención de establecerse, y que a su vez pues cuando hay un desarraigo, cuando nos desarraigamos de muchísimas cosas, pues se pierde todo el sentido. Hay como una teoría no recuerdo muy bien su nombre, que se llama como el efecto IKEA. IKEA es una serie de una empresa que vende muebles, suecos creo que son, pero la cuestión es que lo que tiene popular IKEA es que tiene como la particularidad de que siempre se le invita al cliente a armar su propio mueble, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido va como esta conexión del sentimiento IKEA y el efecto IKEA y el desarraigo? Y es que precisamente muchas de las cuestiones, o como nos organizamos hoy en día, van del desarraigo, van de, por ejemplo, desconectarnos como personas, de que no tengamos ninguna incidencia en nuestra vida como social, no es como con una ansia de poder político, de que uno sea el presidente o ese tipo de cosas, sino que dentro de su propia comunidad uno haga una parte de ella, ¿no? Que uno se sienta realmente como, no más que como un engranaje, como una sección viva de esta. Entonces ella va a hablar del desarraigo del obrero, del desarraigo del campesino, del desarraigo de la nación, y entonces como en todas ellas uno siente que ya encuentra las cosas hechas, ¿no? Que uno se desconecta totalmente de todo el proceso. Y entonces ahí es cuando viene lo del mueble IKEA, y es que en el mueble IKEA tienen precisamente eso muy claro, y venden a uno como de que uno es una parte activa de la construcción de su mueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, este coso lo armé yo. Aquí tengo todos mis libros, y bueno, también como que yo lo haya armado tiene como cierto cariño por eso. Entonces Simone Weil va a tratar como esos temas en este texto, y la verdad pues es un texto que le tengo muchísimas ganas, y también espero hablar más sobre él con ustedes y también escribir al respecto. Ya finalizando, tengo como dos pequeños textos sobre filosofía. El último de ellos sería El mundo como voluntad y representación. Digo el último porque sería como el último que quiero leer de tapa a tapa. Esta es una edición del Fondo de Cultura, del primer volumen. La verdad es un autor que tengo muchísimas ganas de leerlo. Es contemporáneo de Goethe. Además de ser pues un autor que influyó muchísimo en su vida, bueno, ya al final de sus días, porque durante mucho tiempo no tuvo ningún tipo de éxito. Inclusive las ediciones originales del Mundo como Voluntad y Representación terminaron siendo como papel reciclado, muchas de ellas porque nadie lo compraba. Fue un autor que recibió el éxito ya tardío. Sin embargo, pues es un autor que combina muy bien lo que era entonces la filosofía de Occidente con la nueva filosofía oriental, y en ese sentido también es un área para que me sirva de puerta de entrada para descubrir también todo acerca pues del pensamiento oriental, ¿no? Sobre el hinduismo, sobre el budismo. Sé que realmente pues si yo quisiera como adentrarme más al tema, iría mejor a los textos originales, pero también siento de que Schopenhauer pues sirve muy bien como una puerta de entrada a la hora de acercarme a todos ellos, porque a su vez que tiene pues una visión muy alemana de todo, de la vida, también pues intenta hacer ese punto de conexión entre el occidente y el oriente, y a su vez pues tiene una filosofía que es bellísima. Borges decía que si había que leer un libro de filosofía era este, porque era realmente espectacular, y en general pues es una obra que uno siente de verdad como toda su originalidad,
como todo el ingenio que tenía a la hora de escribir y que pues fue una persona muy brillante al hacerlo con tan solo 20 años de edad, 20 algo, no recuerdo muy bien. Y ya ese es el último que voy a leer de tapa a tapa, porque el último pues cada día voy leyendo fragmentos, ¿no? Y es una obra que invita a leer en fragmentos. Esta se trata de, a ver, Los escolios de Nicolás Gómez Dávila. Esta es de la edición de Atalanta. Nicolás Gómez Dávila es un autor colombiano, murió como en el 90 y algo, no recuerdo muy bien, y básicamente le escribió en escolios. ¿Qué son los escolios? Son pequeños fragmentos que intentaban como hacer un comentario a un texto implícito. ¿Cuál es ese texto implícito? No lo sabemos muy bien. Sin embargo, pues los escolios tienen una fuerza gigantesca que demuestra pues el ingenio del autor. También lo irónico que era, lo ácido también. Es muy chévere cuando uno lee un autor así de ácido, en el sentido de que pues a veces tiene gran humor a la hora de decir sus cosas, inclusive inteligencia y seducción en todo su pensamiento. Entonces es un autor que conozco desde hace poco, pero que sin embargo pues me ha marcado muchísimo y que estoy pues plenamente enamorado de leer sus textos, de pensarlos cada noche cuando me voy a dormir, de leer un par de fragmentos. Voy a leer un fragmento para ustedes. El mundo es un sistema de ecuaciones que revuelven ventiscas de poesía. El ejercicio eficaz de una disciplina literaria no depende de la recta aplicación de métodos, sino de la calidad de las personas. Cuando imaginación y percepción coinciden, el alma se abraza. El hombre no es sino espectador de su impotencia, y toda satisfacción es una forma de olvido. Pues a mí me parece que es una cuestión brutal como Nicolás Gómez Dávila escribe estos textos. Ya quisiera uno tener una uña de la mano que escribía de él, ¿no? Para escribir tan bien. Y pues siento que es un autor que invita muchísimo, ¿no? Que tiene una invitación hacia el pensamiento y hacia la belleza, hacia la buena escritura, al buen comentario, al buen pensar, que es simplemente imborrable, que uno ya después de tener semejante invitación, ¿cómo le va a decir que no? Entonces estos son varios de los textos que planeo leer. Como dije, esto es una carta al niño Dios, espero poder terminarlo, espero a veces no todo lo que uno escribe para el niño Dios se hace realidad. Sin embargo, espero poder seguir conectando con ustedes, poder seguir contándoles más historias al respecto y que sigamos coincidiendo en el Égora. Adiós.